A Contramano. Recientemente el gobierno nacional hizo una segmentación energética para separar a todos los individuos según sus ingresos y respetarles o no el subsidio que existía en el consumo de la energía eléctrica y de gas. Hubo recientemente un aviso de parte del gobierno también que decía que a los consorcios de edificios no se les iba a respetar ningún tipo de subsidio anteriormente gozado. Para saber cuáles son los detalles de todo esto, vamos a hablar con Sergio Abrevaya, él es secretario general nacional del partido político GEN y ex legislador de Cava por el mismo partido. Él nos va a contar todo tipo de detalles al respecto. ¿Cómo te va, Sergio? Simón te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Simón? Gracias por atendernos, es un gran placer. Oh, gracias a vos. A ver, contanos, ¿de qué se trata esto? Ya, primero un contexto al problema, ¿no? Que el vaivén, las tarifas, digo el vaivén porque en estos últimos, pongamos 10 años, las tarifas han tenido primero un retraso gigantesco con el subsidio del Estado, después un intento por reapreciarlas, digamos, más allá de si los métodos fueron buenos en uno u otro caso, y después nuevamente un retraso de tarifas y ahora una reapreciación, ¿no? En esta situación, lo que no ocurrió ni antes ni ahora es que el Estado tuviese conciencia de que existe un usuario, yo me concentro en este, hay otros, ¿no? Pero existe un usuario o un consumidor de energía, ya sea en electricidad o en gas, que es distinto. Es decir, que no es exactamente la suma de individualidades, es todavía un poquito más. Me refiero a los casos de los consorcios, ¿no? En edificio de propiedad horizontal, sobre todo los casos en los que esas viviendas tienen servicios centrales, porque el consumo de gas es distinto, ¿no? Que no es la suma de estufas individuales, por ponerlo de una manera, sino que las calderas, algunas de ellas fueron construidas en otras décadas, su nivel de eficiencia es diferente a la manera de generar una comodidad en la temperatura en la casa o en cualquier hogar individual, es distinta. Y por supuesto es una inversión enorme tratar de cambiar. Así que ahí tenemos un problema. Y también en los consorcios o edificios que fueron construidos hace más de una década, que esto es así, o que hay muchos casos de este tipo de edificios que no tienen servicios centrales, pero los servicios individuales no tienen gas, sino exclusivamente de electricidad, por lo cual producen un mayor consumo de electricidad porque agregan al consumo de electrodomésticos el consumo de la creación de calor, es decir, sea para cocinar o para calefaccionar invierno. Así que estas dos situaciones exigen que, en principio, que más allá de los vaivenes de las tarifas, cuando se trata de cobrar sin subsidio, cuando se cobra con subsidio, deberías tener una tarifa especial para este tipo de consorcios, ¿no? Y esa tarifa especial considera ambas situaciones, servicios centrales por un lado o electrodependientes, aunque los dependientes son aquellos que dependen, se los define de esa manera porque dependen para poder sobrevivir, porque tienen asistencia de algún aparato eléctrico personal, un tema de salud, pero estos son electrodependientes en el sentido de que dependen exclusivamente de la electricidad, estos servicios. Se requiere primero una tarifa especial para consorcios, más allá de si hay o no hay subsidios. En segundo lugar, la contingencia, la coyuntura actual, ¿no? Este momento en el cual se empieza a salir de los subsidios, lo que vulgarmente uno vive como un tarifazo, ocurre restando subsidios con fórmulas de distinto tipo. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, crear la tarifa especial de consumo, pero además por ahora mantener los subsidios y después ves cómo va saliendo hacia una tarifa de consorcio, porque evidentemente tenés que tener en cuenta el impacto enorme que va a tener en las expensas que suba la tarifa de gas y de electricidad sin
mediar ninguna consideración a la realidad de los consorcios. ¿Esta salida del subsidio tiene que ver con la electricidad nada más o también incluye el gas? En el anuncio del gobierno no consideró el tema de los consorcios en ninguno de los dos servicios, te diría en ninguno de los tres. Otro problema que tendría que describir también, que es la creciente unificación de la facturación del agua al consorcio vía expensas, que lo viene haciendo Aguas Argentinas para poder cobrar siempre, porque el servicio de agua, cuando una persona no lo puede pagar, si lo deja de pagar, no se le puede cortar. Ahora, por otro lado, en cambio, si es por expensas, se ejecuta, porque las expensas tienen una consideración en el marco. Sí, es ejecutable, de hecho. Exactamente, jurídico que fue creada es diferente. Entonces, esto es lo que está sucediendo y, por supuesto, injustamente, porque, bueno, tendría que contar las realidades. Tenés un consorcio de por ahí, 4 personas viven en 2 ambientes y se le calcula por metro y resulta que en realidad consume mucho más que otro, donde por ahí en 4 ambientes viven 2 personas porque quedaron los 2 jubilados que tuvieron hijos y que siguen viviendo en el mismo lugar que hace 30 años. Todas esas realidades no se consideran, muy difícil poner el medidor, entonces estas injusticias están a la orden del día y no hay consideración de Aguas Argentinas para revertirlo, ¿no? Sí, lo que no se entiende es por qué el tratamiento diferencial a los individuos según su ingreso y después no a los consorcios según el ingreso de quienes habitan en él, porque también es muy fácil de rastrear, es decir, es una segmentación bastante simple de hacer. Absolutamente, hay una creencia equivocada en el kirchnerismo o una justificación equivocada, que es que primero la mayoría de estos están en la ciudad de Buenos Aires, cuando al conurbano lo afecta también. Segundo, que si compró un departamento en un lugar caro o un departamento caro es porque tiene plata, y esto es equivocado. ¿Por qué? Por el ejemplo que te daba antes, familia que hoy está jubilada, quedaron 2, quedó 1, quedaron en el departamento que compraron hace años, en Barrio Norte, en Devoto, donde quieras, le cuesta pagar las expensas, no tienen otro bien por ahí. Y entonces esa realidad económicamente es muy distinta a la descripción de tienen plata porque compraron alguna vez un departamento. La verdad es que han utilizado una variable muy, muy equívoca para calcular cómo se aumentan las cosas y desde el punto de vista, como te decía, de expensas, el impacto es terrible en estas realidades, ¿no? Sí, pero aparte, digo, a la gente que tiene propiedades caras, que perfectamente pueden ajustarse a la situación que vos acabas de describir, le sacan el subsidio, pero también a los edificios mucho más humildes también le sacan el subsidio, así que ni siquiera siguieron su lógica, equivocada o no. Como estos a todos los consorcios por igual se les saca el subsidio, se aplica a edificios caros, baratos, a todos. Es terrible. Es terrible en todos los sentidos no considerar esta situación. La verdad es que no se entiende por qué un momento en el cual, viste que hubo un rumor de que lo iban a considerar y después no, es decir, ¿qué pasó en el medio? Perdieron la racionalidad, no sé cómo funciona la mente de los que tuvieron que tomar esta decisión, porque tuvieron la oportunidad, y la tienen todavía, por supuesto, ¿no?, de cambiar y decir, bueno, a ver, los consorcios vamos a pensar de otra manera porque es diferente, porque hay realidades diferentes. No está ocurriendo por ahora. Consecuencias, según tu criterio, que esto pueda traer, aparte de las obvias, en cuanto a apriete de los consumidores, inflación, bla, 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 bla. ¿Cuáles son las consecuencias que vos avisorás puntualmente? Bueno, lo primero, por supuesto, es el incremento de las expensas de una manera descomunal. Pensá que además se viene ese plan de aumento de bonos que firmó el SUTER o la Federación, en realidad, y que impacta directamente sobre los consorcios, más allá de la discusión sobre si corresponde o no, que son trabajadores, que los aumentos se tienen que tener. La realidad es que los consorcios no están representados en esa paritaria, este es el único problema, por lo cual no pueden discutir desde su realidad, que es también trabajadores que, no sé, un docente, un jubilado es el que paga ese sueldo. Así que por ahí este es un problema, no porque no tenga que tener algún aumento,
estado en una Argentina inflacionaria, todos trabajadores encargados también de tener su incremento, pero por ahí el cálculo es distinto. Como está hecho o está firmado sin los consorcios o consorcistas presentes, se ha firmado ese incremento que ya tiene entonces un impacto, el primer impacto, que es ese incremento. Y el segundo va a ser el de las tarifas. Así que si vos tuviste un aumento de cerca de un 30% o más de las expensas desde enero hasta hoy, bueno, el cálculo es que con ambas cosas vas a tener por lo menos otro 50% de incremento de expensas en este tramo. Se va a sumar al 30 a 50 que tuviste hasta ahora. O sea, el nudo se sigue apretando para hacer metáforas. Y el año puede terminar en expensas con un incremento de cerca de un 100% al final del camino. Así que es tremenda la situación, porque no es ese, por supuesto, el incremento ni de jubilaciones ni de sueldos de la gente que vive en consorcios, no va a poder pagar. Totalmente. Bueno, realmente muy completo. ¿Querés agregar algo que no haya salido en la charla? Ya, hay algunas ONGs que están estudiando la posibilidad de un amparo, y además queda otra dificultad que ha sumado el gobierno, que es la imposibilidad de expresarse, es decir, no dar la audiencia pública que corresponde, porque ellos dicen, bueno, no, se trata de redistribuir subsidios, que no es lo mismo. No, es lo mismo, porque al final del camino, si vos pagás más, tiene un impacto en la tarifa, y también lo tiene en el incremento de la distribuidora. Eso también exigiría una audiencia pública, la están negando. Así que esto puede terminar también como fue en los inicios, ¿te acordás cuando asumió Macri, que se intentó hacer el incremento de tarifa o la actualización, pero sin audiencia pública? Bueno, la justicia eso lo protegió. Perfecto. Bueno, por favor, tenernos al tanto de cómo evoluciona todo, y te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un abrazo. Igualmente, gracias a ustedes. Es importante, primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano. Es